En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Amén. Voy a leer hasta aquí en este momento. Pueden tomar sus asientos, aquellos que están levantados, amén. Y voy a seguir continuando, que dice la palabra, amén. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Quitadle pues el talento y dale a aquel que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le será dado, y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echadle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Estuve meditando sobre esta palabra porque me estaba preguntando sobre el crecimiento espiritual de cada uno, ¿no? Y lo puse y lo he anotado el día de hoy. O sea, esta palabra, esta pregunta que yo me hacía, viene ya hace varios días, y el Señor me habló sobre esta palabra. Al principio no lo entendía, pero es muy claro, ¿no?, lo que dice la palabra del Señor, que dice que hay que obedecer, amén, y hacer lo que el Señor dice, amén. He anotado y dice: está en mí comprometerme en hacer crecer mi ministerio. Amén. Como dice en su palabra, ¿no?, que el Señor a cada uno nos dio 1 talento, y está en nosotros en activar, en hacer crecer esos dones que el Señor nos dio. Amén. Y estuve haciendo algunos puntos, y también he notado que está en la decisión de nosotros. Amén. Esta meditación lo llamé decisiones y obediencia. Y puse: Dios cuando decidió crear el universo, amén, tomó una decisión para crear el universo, porque Él lo pensó y lo hizo, amén. También hice otro apunte que dice: Dios decidió crear al primer hombre. También cuando dice: Dios cuando decidió dar
por amor a la humanidad para que nos salvara y que tengamos vida eterna. Amén. Esa es una gran decisión que Dios hizo por nosotros para que nosotros no nos perdamos. Amén. Y fue una decisión muy grande. Y yo medito sobre esto, que cuando vienen las luchas, las pruebas, amén, yo me enfoco en lo que el Señor hizo por nuestras vidas, amén, y me inclino ahí y le pido al Señor que me dé fuerza para seguir batallando, para seguir firme en el camino del Señor, en hacer la voluntad de Él y en mi ministerio, amén. Amén. Después también he notado, nosotros en constante y en todo momento tomamos decisiones, y puse un ejemplo, amén. Cuando nos levantamos, cuando decidimos buscar a Dios en oración, amén. Siempre en todo momento estamos tomando decisiones. Cuando nos levantamos, cuando buscamos al Señor en oración. Y quería profundizar más sobre esto de que está en cada uno de nosotros hacer que crezca el ministerio de cada uno de nosotros, y eso lo he tomado muy personalmente. De dar un tiempo, como decía ayer su sierva, aunque sea un ratito de nuestro tiempo, dedicárselo al Señor, amén. Hace un tiempo vengo haciendo que he descargado una aplicación muy buena, que lo estuvimos hablando en la cadena de oración el miércoles pasado, que lo he compartido con su sierva, de que yo antes solamente leía el versículo que esa aplicación decía, pero no me iba más allá de lo que el versículo decía, o de lo que quería decir, o lo que me quería enseñar, o que el Señor me quería hablar. Y he tomado esa decisión de ir más allá, no solamente de quedarme con ese versículo y que quede ahí y ya está, ¿no? Sino que me fui más allá de lo que quiere decir esa palabra, ¿ven? Y tomé la decisión de todos los días, aunque sea por la mañana, cuando me voy a trabajar, porque a veces no puedo también hacerlo a la mañana cuando recién me levanto, porque estoy preparándome para ir a trabajar. Y he decidido, aunque sea en la tarde o en la noche, dedicar un tiempito para Dios. Y hermano, la verdad que yo vi resultados en hacer eso, en darle mi tiempo al Señor, y que sea el Señor que me esté hablando, que sea el Señor que me esté fortaleciendo. Y cuando leía ese versículo y sobre el devocional, sobre la reflexión, porque también tiene una oración, también te hace preguntas sobre qué fue lo que entendiste, también te hace meditar a uno mismo sobre lo que quería decir. A veces en hacer eso he expresado cómo me he sentido, hablándole sinceramente a Dios, a solas, ¿no? Cuando uno tiene tiempo, puede hacer eso, ¿no? De apartarse en un momento a solas, cuando uno está libre, porque no siempre estamos ocupados. Por eso digo yo, esta palabra es la decisión de cada uno de dedicarle el tiempo al Señor en oración. Últimamente el Señor me estuvo llamando y me estuvo inquietando en el tema de la oración, cosa que antes, como lo había dicho también en la cadena de oración, hubo un tiempo que yo estaba ahí siempre, que cada vez que mi marido se iba a trabajar, siempre me levantaba, no importa si hacía frío, no importa si hacía ese frío crudo que te da ganas de estar durmiendo todavía más, ¿no? Y igual me levantaba y decía, no, me tengo que levantar, voy a orar, voy a encomendar mi día, voy a encomendar a mi pareja en las manos del Señor. Y sabe que la oración tiene poder. Amén. Tiene poder, porque incluso mi marido me estuvo, puedo recordar ahora, que cuando él estaba en el auto y se iba manejando, venía el colectivo y no le hacía nada, porque yo digo, los ángeles del Señor estaban acampando alrededor de él, protegiéndolo de un accidente fatal, porque pudo
hacer una mala maniobra y puedo chocarlo muy mal, amén. Por eso digo que la oración tiene poder. Amén. Y los invito, hermanos, para que dediquen un tiempo, aunque sea 5 minutos cada día, un tiempito de su día para el Señor, y van a ver resultados. Realmente yo lo estoy haciendo, creo que va a ser como un mes, sobre la palabra, específicamente sobre la palabra, y también sobre la oración, porque el Señor me estuvo inquietando muchísimo, que lo debo de buscar en la oración. Yo creo que la oración es fundamental en el cristiano, porque en la oración nosotros tenemos protección del Señor, amén. Tenemos respuestas. Amén. Cuando nosotros lo buscamos en oración y a veces no sabemos qué hacer, qué decisión tomar, el mejor consejo que le puedo dar en este día, que cualquier decisión que ustedes quieran hacer, primero consulte con el Señor. Amén. Y pidan confirmación de Él. No se manden, no oren y se manden y hagan por su propia cuenta lo que quieren hacer, no, esperen a tener la confirmación del Señor. ¿Amén? También he anotado unos ejemplos. A ver, dice, decisión cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Ahí también nosotros tomamos una decisión en aceptar a Dios, a Jesús. Yo recuerdo ese día, la verdad, yo me acuerdo que vine acá en este lugar y vine como no sé, la verdad sin fuerzas, vine como probando lo último, porque ya no veía resultados en mi vida, en nada, y eso fue una decisión también, ¿no? También he anotado, ¿y qué sucede cuando decidimos que Jesús ya es nuestro Señor y Salvador de nuestra vida? Eso significa que Él toma decisiones por mí, que no soy yo la que me gobierno, sino que es Él que cuando dice, no soy yo la que me gobierno mi vida. Por eso cambió cuando decidí aceptarlo. Amén. Amén. Lo que yo quise poner acá, que ya mi vida no me pertenece a mí. Que una vez que decidí yo aceptarlo a Dios como Señor y Salvador, mi vida ya a mí no me pertenece. Amén. Que ahí cuando en el momento que acepté, y eso no es que lo aprendí ya en ese momento, cuando lo acepté, ¿no? Fue poco a poco. Y es fundamental el leer la palabra y el orar, ¿eh? También he anotado un versículo que dice en Gálatas, no lo busque, en Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Esta palabra es fundamental. Hace un tiempito, hace una semana la he leído, y la verdad es que sí, ¿no? Que dice que ya no vivimos nosotros, que dice que nosotros ahora vivimos para Él, amén, y lo que yo vivo ahora lo vivo para Él, amén, y recuerdo ese sacrificio que Jesús hizo por amor hacia mí, amén, amén. Y otra cosa que he anotado, dice, cuando yo anoté esto, hermano, fue el Señor que me estaba hablando. Ahí yo estaba en mi casa, amén. Dice un mandato que nos dejó el Señor para nosotros, que está en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué creen que Jesús nos dejó este mandato? Esa fue una pregunta que yo me hacía, ¿no? Y eso es el tomar la decisión de, como siervos que somos, amén, de que nosotros
tenemos que tomar esa decisión de llevar el Evangelio a aquel que lo necesita. Amén. Aquel que está pasando dificultad, aquel que está sufriendo, aquel que no le encuentra sentido a la vida. El mandato que el Señor nos dejó es llevar el Evangelio. Amén. Amén. Por eso yo me preguntaba, ¿por qué creen que Jesús nos dejó este mandato? Porque Él sabe que aquellos que acepten a Jesús lo van a necesitar. ¿Amén? Van a necesitar al Padre, van a necesitar al Hijo y van a necesitar al Espíritu Santo. ¿Amén? Yo creo que por eso el Señor nos dejó este mandato y por eso el Señor nos enseña cómo tenemos que hacerlo. Amén. Amén. Para que se haga conforme a la voluntad del Señor. Amén. Bueno, esta es la meditación que yo quería dejarles a ustedes de la palabra del Señor, lo que el Señor me hablaba a mi vida primeramente, porque realmente el Señor habló a mi vida, habló a mi corazón en ese momento cuando en quién está la responsabilidad cuando uno busca al Señor. Y a veces podemos, ¿no? Como seres humanos, echarle la culpa a la iglesia, podemos echarle la culpa al pastor o al siervo o a la sierva, pero no es así. Realmente está en cada uno de nosotros en hacer crecer el ministerio, lo que el Señor nos dio. Está en cada uno de nosotros. Está en cada uno de nosotros a traer a nuestros hijos en la iglesia, porque dice en su palabra que nosotros tenemos que instruir. Es un mandato también que el Señor nos dejó, que tenemos que instruir al niño, porque cuando sea grande, cuando sea viejo, va a recordar que vino a la iglesia, que conoció al Señor, que aquí hay paz, que aquí hay respuesta, que su presencia está, que Él tiene la solución de nuestras necesidades. También me he preguntado que a veces también el Señor no responde a las oraciones, pero a lo que yo me aferro es que es lo más hermoso y lo más importante es tener a su presencia. Que no vengamos acá a buscar al Señor por los panes y los peces, sino a buscar al Señor por lo que Él es, por lo que Él quiere para nuestra vida. Y lo más precioso que nosotros podemos tener es la salvación, la vida eterna, lo que Dios vino a este mundo. El motivo y el propósito por el cual vino a este mundo es para que los conozcamos, para que conozcamos del amor que el Señor hizo. Amén. Amén. Y hasta aquí es la meditación de esta palabra y espero que sea de gran bendición. Amén, para Dios. No deje que el enemigo arrebate la bendición que tienen, sigan congregándose y por más que les cueste, porque yo sé que cuesta, a veces cuesta orar, cuesta buscar al Señor, pero aunque sea empiecen de a poquito de leer también de la palabra del Señor. A veces nos preguntamos ¿dónde voy a empezar a leer la palabra? ¿Ven? Podemos descargar una aplicación, ahí nos da primero un versículo y después nos da una reflexión y después nos da una oración. Y así podemos empezar hasta que sea el Señor que nos esté hablando, hasta que sea el Señor que nos dé sabiduría, hasta que sea el Señor que prepare a una persona, un alma para que podamos hablarle, porque es muy necesario que nosotros nos llenemos del Señor. Es fundamental para nosotros y para aquel que lo necesita.